Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Estamos en Valladolid y estamos en la sede nada más y nada menos que de Iberdrola. Y estamos con su delegado institucional en Castilla y León, que es don Miguel Calvo. Don Miguel, muy buenos ¿Qué días, tal? ¿cómo Buenos estás? días, ¿cómo estáis? Encantado de Muy teneros en bien. nuestra casa. Joder, no todo de que nos recibáis, pero vamos a hablar de cosas muy interesantes, que para ti es fácil, para ti es sencillo, pero la mayoría de la gente ni nos enteramos. Luego les contaré, pues tengo aquí un libro que nos han regalado, Arriba del Duero, ahora le explicaremos también el porqué. Pero ahora vamos a empezar quizás con lo que menos nos gusta. Es cara la electricidad, nos cuesta mucho, nos cuesta más de lo que nosotros pensamos que deberíamos pagar por ello. A ver, yo creo que la energía en España, el titular es muy sencillo, es barata. Si comparamos los precios de referencia del resto de países de la Unión Europea, en España tenemos unos precios de la energía en general en la península ibérica baratos. Otra cosa es lo que pasa después de la generación. Desde que la energía se genera y se establece un precio de coste, por decirlo de Es lo alguna que manera. pasa hasta que nosotros Otra pagamos cosa es recibo. lo que llega hasta lo que es el precio de venta y las tasas impositivas que sufre a lo largo de todo este trayecto, ¿no? Entonces yo creo que ahí efectivamente podemos partir con un precio muy ventajoso, pero que finalmente no lo es tanto. No obstante, también yo creo que es bueno saber que en los medios de comunicación salen muchas ocasiones que la energía sube o baja. Realmente eso, siendo cierto, lo que no es verdad es que eso afecte a los consumidores. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy alto de la gente tiene una tarifa fija, con lo cual si hoy sube el 40% o mañana baja el 20%, no le va a afectar, porque él tiene un precio establecido y la compañía energética con la que lo tenga contratado le va a cobrar el precio que tenga pactado. De todas maneras, también hay que decir que solemos ser noticia cuando subimos. La energía ha estado a precio cero durante mucho tiempo. Y claro, eso no ha afectado tampoco a los que tienen una tarifa. Claro, ellos pagan pero a menos. aquellos que no la tienen sí que les ha afectado, que han estado no pagando nada durante mucho tiempo, durante sobre todo unas franjas horarias en determinados días de los últimos meses en los que había un excedente de energía, especialmente fotovoltaica, y eso ha generado unas tarifas cero. Pero de eso no se habla cuando Somos dicen que alarmistas. somos caros, efectivamente. Somos alarmistas. De todas formas, estás hablando de una tarifa fija y de una tarifa de alguna forma variable. ¿Qué es más interesante? ¿Qué es menos? Depende de quién. A ver, yo Porque tú creo dices que que la mayoría de la gente lo tenemos fijo. el consumidor lo que quiere es estabilidad. Tú dices, yo pacto una tarifa con mi comercializadora, que ojalá sea Iberdrola, y al final yo sé que voy a pagar, o bien por diferente tarifa por franja horaria, depende de mi consumo, o bien una tarifa fija a lo largo de todo el día, y pago más o menos, puedo prever lo que va a ser mi coste. Yo creo que como consumidor, yo personalmente tendría siempre una tarifa fija. ¿Qué pasa? Los electrointensivos, por ejemplo, las industrias que consumen mucho, normalmente no juegan a eso, juegan a tener una tarifa variable porque al final, mirando en un periodo de tiempo muy largo, lo normal es que las tarifas variables sean más baratas. Pero claro, juegas a riesgo. Y eso supone que a lo mejor un día tienes que pagar 300 euros megavatio en una franja horaria y otro tienes que pagar cero. Eso para un consumidor es un lío. Entonces yo quiero pagar todos los meses más o menos lo mismo y normalmente las comercializadoras lo que ofrecemos son tarifas fijas que a lo mejor tienes una variación en cuanto a las franjas horarias, pero nada más. Y yo es lo que recomiendo. Al final nosotros tenemos que dedicarnos cada uno a lo nuestro. Tú tienes una tarifa, pues cuanto más sencilla sea y más fácil de entender, mejor. Y seamos capaces de entenderlo, pues ya bastante. Exactamente. Oye, hablamos hace unos días de un problema que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo, aunque parece que ha habido cosas positivas, y es que no tenemos dónde depositar la energía, no tenemos los puntos de descarga, están saturadas la mayoría de ellos. Bueno, llevamos durante años anunciando un problema que hoy es una realidad y es la red está saturada, lo que son los puntos de conexión de la red para gente que quiera consumir no es fácil. Está publicada, el gobierno ha obligado a todas las empresas distribuidoras a publicar lo que es la disponibilidad de energía en los diferentes centros de transformación y España en un 90% está saturada, no hay posibilidad de hacer. ¿Qué ocurre? Es verdad que esto tiene dos soluciones. La primera solución es una solución en el largo y es ampliar la inversión en redes. La inversión en redes es una inversión que en el recibo de la luz es una cifra muy pequeñita, pero que es muy relevante porque es lo que nos permite tener una red de primer nivel, ¿no? Entonces hay que aumentar esa inversión porque esta inversión se capó en el año 2006-2007, que se limitó al 0,13% del producto del PIB de España, posiblemente entonces con una buena razón, y es que pensemos en esos años, eran unos años de crisis. ¿Qué pasa? Que desde entonces hasta hoy han pasado 20 años y el mundo ha cambiado.
El mundo está diciéndonos, oye, no, es que nuestro gobierno ha firmado los acuerdos de París, tenemos que descarbonizarnos y una de las vías más evidentes de descarbonización es la electrificación de la economía. Y si aumenta la electrificación, lo lógico es que haya más redes que soporten ese crecimiento. Claro. Y vamos con retraso. Hay que aumentar esa inversión. ¿Entendés? Las empresas distribuidoras estamos encantados de hacerla, lo que queremos es que nos dejen, porque al final nosotros invertimos todo lo que nos dejan, todos los distribuidores invertimos todo lo que nos dejan. Sí, de alguna forma es aumentar vuestro negocio, está claro. Claro, nos dedicamos a eso. Es verdad que también ahora ha habido una buena noticia. Una reforma con los decretos para los problemas que hemos tenido como país en Irán, que nos han permitido ver o nos permiten pensar en que va a haber una cierta bolsa de potencia que se va a liberar, porque lo que se va a obligar es a que aquellas empresas que tienen reservada potencia... Claro, es que, ¿qué es eso de la reserva de potencia? Pues, ¿Cómo funciona? Una industria que hace 20 años se instaló en un polígono, pues en un momento dado pudo pedir una cifra de potencia muy relevante porque pensaba consumirla. Y entonces la distribuidora le ha asignado esa potencia. ¿Qué ocurre? Que luego por devenires pues no está consumiendo, eso se ha dado de alta en una cifra inferior. ¿Y eso se queda ahí? Y eso se queda ahí. Él tiene derecho a pedir un aumento de potencia hasta esa cifra. ¿Qué ocurre? Que no está pagando por ello. Entonces lo que se ha hecho desde el gobierno, que yo creo que con un acierto, es exigir, les ha dado un plazo de 3 meses a las industrias para decir, mira, si tu reserva de potencia es superior a tu potencia contratada, tienes que empezar a pagar por el total de tu reserva. O adecuarla. Y si no te interesa, no te preocupes, te la reducimos, nos quedamos con la potencia y alguien habrá que la quiera. ¿No? Entonces, y eso se ha puesto en marcha hace poquito, justo vence el plazo de 3 meses ahora y se espera que se liberen bolsas de potencia. Pero insisto, eso es bueno porque eso lo que hace es quitar la especulación. Sí, pero puede aliviar, pero no solucionar el problema. Aquí tenemos que pensar en que eso, siendo bueno, al igual que lo es unos criterios de prelación que han establecido para asignar la nueva potencia, en lo cual pues hay sectores como por ejemplo el inmobiliario van a tener prioridad sobre otros, lo cual creemos que es importante. Con el problema de la vivienda que tiene este país, pues es relevante que esa potencia disponible nueva se aplique primero a ese tipo de actividades que hoy por hoy pues son relevantes, ¿no? Entonces, se han tomado decisiones que van a ayudar a resolver ese problema, pero aquí o le metemos más leña al fuego o esa solución va a durar muy poco tiempo, y además va a estar mal distribuida porque dependerá de dónde haya posibilidades, que no tiene por qué ser en todos los sitios. Es verdad que es cierto que también había problemas especulativos y por ejemplo esa norma impide que alguien que tenga potencia reservada cambie el IAE. Vale, pues tú la reservaste para hacer una fábrica de chorizos, pues no la puedes dedicar a una hidrogenera. Pues no, chico, no. Pierdes el derecho porque es que es una inversión que hemos hecho el Estado español. Lo hemos hecho las distribuidoras con cargo a los recibos de la luz. Entonces no pertenecen a quien tiene esa. Que tener una bolsa sin utilizar es absurdo. Sí, lo que pasa es que bueno, hay que pensar que estas cosas se hacían hace años y se han hecho recientemente porque no había ese problema. Hoy el mundo ha cambiado. Gracias a Dios queremos huir del gas, queremos huir del sonido del motor de explosión, queremos huir de los humos del motor de explosión y eso supone ir a la única alternativa de hoy, que es la energía eléctrica. Está carísimo. Está disparado, sí, claro, porque el gas... Además yo creo que de alguna forma todo tiene cosas buenas, ¿no? El tema este de las guerras de alguna forma nos ha dicho, caramba, tenemos que ser un poco más independientes, sobre todo a nivel de energía, háblese de petróleo, háblese de gas, y de alguna forma el sistema de nuevas energías nos pueden permitir esa mayor independencia. A ver, de niños estudiábamos que uno de los problemas de España era la dependencia energética. Resulta que hoy la tecnología nos permite perder esa dependencia y ser más independientes, y lo que tenemos que hacer es ponernos todos a ello. Y ponernos todos a ello, para eso hace falta redes y hace falta renovables. Hoy por hoy el problema no es energía hay. Hoy por hoy el problema fabricarla es sencillo, por decir algo. Y también es que se ayude a las industrias que quieran descarbonizarse, porque claro, el proceso de descarbonización es caro. Entonces hay también que ayudar a la gente para que deje de depender del gas, aunque también, como los precios de referencia al gas se han disparado, pues eso hace que los puntos de equilibrio de los cambios estén más próximos, ¿no? Claro. Porque al final cuando antes te costaba más barato y ahora te cuesta más caro, pues dices, es que esta inversión para electrificar mi industria... Pero insisto, además de eso es que hay unos acuerdos firmados por este país que nos obligan a caminar en esa descarbonización. Porque hemos optado como sociedad por ser una sociedad más limpia y pensando más en el medio ambiente y pensando en hacer las cosas mejor. Y que tiene ese elemento adicional, y es que encima de la energía la gestionamos nosotros, el precio la gestionamos en España, porque la generamos en España y no dependemos de mercados que pueden ser especulativos o que pueden estar limitados por problemas geopolíticos, geoestratégicos o de cualquier otro tipo. Oye, me sale ahora que lo estamos hablando,
tenemos siempre el sí, el no, depende, además hasta se politiza lo que de alguna forma tenga que ser un tema técnico. Las nucleares sí, las nucleares no, hasta cierta medida estaría interesantes, no. ¿Qué opina del tema de las Pues nucleares? yo levanto la vista y el problema de la energía nuclear en España solo es uno, es que está muy castigada tributariamente y es cara. Pero fuera de eso, veamos a ver lo que está pasando en el mundo. En el mundo, salvo 2 países, el resto del mundo está apoyando y apostando por la energía nuclear. No se equivocan todos. ¿Por qué? Porque la energía nuclear es necesaria, es una energía que es una energía limpia, y es una energía, no emite CO2, y es una energía estable que da estabilidad al sistema. Que da seguridad al sistema y yo creo estabilidad. que en España no se están planteando nuevos desarrollos, pero los que ya tenemos Por lo menos han demostrado ser absolutamente seguros y fiables. Hay que mantener su vida útil, igual que están haciendo con centrales gemelas en otros países, que están multiplicando por N su durabilidad. Hagamos lo mismo. Pero insisto, para eso hace falta un entorno económico racional. Porque si resulta que de partida tengo un precio que ya, por el tipo impositivo que tiene la energía nuclear, está disparado con respecto a otras, pues al final las empresas que gestionan eso tienen que plantearse qué futuro tiene una generación que no se puede vender porque el precio está por encima del precio de mercado. No está claro. Miguel, vamos a hablar de cosas un poco más agradables y un poquito más en concreto de Iberdrola. Antes estaba enseñando el libro Arribes del Duero, Día de la Naturaleza. ¿Por qué un libro de Arriba del Duero? De cuando nació Iberdrola, hace 125 años, que nació aquí. Bueno, yo creo que Iberdrola es el fruto de la fusión de muchas compañías, pero sin lugar a dudas el peso que ha tenido Castilla y León y el peso que han tenido el Duero en el nacimiento de la compañía es esencial. Es muy importante. Y hoy estamos de aniversario, cumplimos esos 125 años y no nos queremos olvidar de lo que son nuestros orígenes. Y desde luego los Arribes del Duero y la presa de Ricoballo y San Román son instalaciones históricas que nacieron y que hicieron crecer y hacer importante a nuestra compañía. Porque detrás de todo eso había un proyecto de personas que fueron videntes en su tiempo, que al final lo que consiguieron era una transformación de un entorno. Y una transformación de un país, porque un país que no estaba pagado, que dependía de otras fuentes de energía que eran muy limitadas, en la introducción de la energía eléctrica supuso la modernidad, supuso el tener luz en las casas, el tener luz en las calles, el tener luz en las ciudades. Claro, hay un antes y un después. Imaginemos lo que nos pasó aquí el día del apagón, era un día, es que entonces no lo tenían. Y hubo gente que fue capaz de ver allí la posibilidad de dar un servicio a la ciudadanía que suponía no solo un servicio, sino una transformación global de una sociedad. Porque... Es difícil viajar en el tiempo, pero si lo intentamos y nos trasladamos hace 125 años, claro, imagínate lo que era la luz, era prácticamente un milagro. O sea, son auténticos agentes de la transformación social. Las personas, los ingenieros que fueron allí capaces de entender lo que se podía hacer. Y eso ha cambiado España y la ha cambiado para siempre. Y la ha cambiado para bien, ¿no? Ahí, como podéis ver, tenemos reportajes de lo que eran el entorno de nuestras instalaciones, que grabábamos lo que pasaba allí y que comparas las sociedades cuando empezaron a desarrollarse estos proyectos. Y hoy no se parecen en nada, gracias a Dios hemos mejorado sustancialmente en poco tiempo. Y efectivamente estamos hablando de 125 años, que es un periodo de tiempo que en la historia no es nada. Es un suspiro. No es nada, es un suspiro. Lo que pasa es que las cosas van muy deprisa y fijaros, empezamos con energías renovables, hubo otras en el medio y ahora la apuesta vuelve a ser otra vez 100% renovable. Pero fíjate que hablamos de la luz, en muchas ocasiones hablamos de la informática, de no sé qué, de la tecnología, pero claro, sin los 2 agujeritos de la pared, todo lo demás no existe. Somos, yo creo que una parte integrada en nuestras propias vidas, o sea, no somos capaces de vivir sin pensar en una sociedad en la que no exista energía eléctrica. Y eso pues, para nosotros es una gran responsabilidad, por eso tenemos que ser capaces de tener unas infraestructuras de red resilientes que sean capaces de soportar cualquier cosa para que ese servicio no falle. Y vosotros aquí en Castilla y León hacéis una actividad de inversión realmente importante. Para vosotros Castilla y León es muy importante y os dejáis mucho dinerito, tanto en infraestructura como en algo muy importante, que es el I+D+I.
Bueno, a ver, nosotros como compañía creo que somos la número uno del IBEX en inversión en I+D+I. Aquí en Castilla y León tenemos un centro de formación, el centro de Recoballo, que está el laboratorio de hidráulica, y es un sitio fantástico en el que por ahí pasan todas las personas que se incorporan a la compañía. Y como empresa, la energía es algo que está en movimiento. Por eso nosotros estamos en todo lo que es una energía. El hidrógeno, somos los números uno en generación de hidrógeno verde. Hidrógeno, sí. Y lo seremos en cualquier cosa, porque es nuestra obligación. Somos una compañía energética y tenemos que ser capaces de tener las energías más punteras, más renovables, las más modernas al servicio de nuestros ciudadanos, al servicio de nuestros clientes. Ese es nuestro motivo. Para eso nacimos hace 125 años, Sí, iluminando generaciones, iluminando Castilla y León entonces, iluminando el mundo ahora. Sí, porque de alguna forma empresas como Iberdrola no es solamente una empresa comercial, que evidentemente lo es y debe de serla, sino además una aportación social tremenda. Claro, es que detrás de la luz hay igualdad, detrás de la luz hay oportunidades de desarrollo, detrás de la luz hay supervivencia, hay calidad de vida. O sea, es que hay muchas cosas que luego evidentemente los estados complementan lo que es el propio recibo de la luz para aquellas personas que no tienen capacidad de afrontarlo, pero es que nadie es capaz de pensar en una vida sin energía eléctrica. Tú fíjate que quizás el gran éxito de la última parte del siglo XX fue el acercar la energía a todo el mundo, o sea, que la mayor cantidad de gente del pueblo tenía acceso a la energía, cosa que no había ocurrido antes nunca. Claro, sí, sí. Hoy por hoy, o sea, nosotros tenemos 1.600.000 clientes en Castilla y León. Castilla y León es un territorio pequeño. Pequeño no en extensión, que es gigantesco, pero sí en habitantes. 1,6 millones de clientes. Somos la empresa distribuidora al 80% de las personas que residen en esta comunidad. Y estamos encantados, pero es una gran responsabilidad para nosotros. Tenemos que por la mañana ser conscientes de que cuando el señor le da el interruptor, tiene que tener la energía suficiente dispuesta para que la luz luzca, para que la industria arranque y para que todo funcione con normalidad, porque es algo que la gente no piensa, pero cada día y cada minuto y cada instante tenemos que ser capaces, como compañías distribuidoras y generadoras, de generar aquella energía que se va a consumir, a que no se pierde. Tenemos que tenerlo casado. Sí, porque además eso es complicado, porque realmente vosotros producís energía a medida que se está necesitando. Claro. O sea, no podéis marcar un pico de energía, sino que tenéis que ir adaptando vuestra producción al consumo. Eso es un misterio. Eso para los que somos de letras es un auténtico misterio. Es maravilloso. O sea, yo detrás de esto... Esa agilidad me parece sorpresiva. Claro, ¿no? Tú vas a un embalse, estás recorriendo y de repente arranca una turbina. ¿Por qué arranca? Pues porque ha habido alguien en Madrid que ha dicho hay que arrancar esta porque eso se está midiendo en cada instante. Tenemos que ser capaces de... Es verdad que ahora han venido las baterías a ayudarnos a coordinar esas puntas de potencia y demás, pero la realidad es que tenemos que ser capaces de generar la energía que el ciudadano va a consumir en cada instante, en cada minuto. Y hoy, que hace mucho calor, habrá más aires acondicionados, y mañana, que ojalá no lo haga tanto, pues hará menos. Y luego en invierno, pues será con las calefacciones o será con lo que sea. Pero tenemos que ser capaces de adecuarlo, y hay sistemas que te hacen la predicción diaria y por franjas horarias de cuáles van a ser esas necesidades de consumo y consecuentemente de generación. Y de generación al precio más barato posible. Sí, claro, porque hay que pensar en el consumidor. Entonces, en las horas de día se dispondrá de la energía fotovoltaica, tendremos de base la nuclear, tendremos de base, si hay que quemar algo de gas se quemará, el menos posible, y tendremos también que utilizar la hidráulica y todas aquellas fuentes que tenemos disponibles. Como si muchas. Oye, si algo hay que destacar también de Iberdrola es el tema social. Apoyáis mucho al deporte, sobre todo al deporte femenino. Tenéis un presupuesto importante en ayudar a la gente socialmente. A ver, nosotros... Me explico, que quiero destacar que no todo es ganar dinero, no solo de pan vive el hombre, hay cosas muy satisfactorias también. Sí, nosotros somos parte del entorno en el que vivimos y presumimos de haber ayudado y contribuido al desarrollo del territorio. Y cuando tú estás en un sitio, estás para quedarte y estás para contribuir en el corto, en el medio y en el largo plazo. Entonces, la contribución en el deporte femenino es parte de las 1000 cosas que hacemos. Ahí tenemos nuestra fundación con su dividendo social, que está absolutamente implicada en este territorio, por ejemplo, con proyectos como el Románico Atlántico, en el que hemos ayudado a descubrir maravillas que estaban escondidas para que la gente las pueda visitar, o otras 1000 actuaciones que hacemos. Yo esta semana voy a estar con una fundación que se dedica a la reinserción de personas que han pasado por el mundo de la droga. O sea, la verdad que nosotros, no soy capaz de cifrarlas todas, tenemos un montón de actividades y nuestra fundación está permanentemente pensando en hacer cosas que ayuden tanto a las personas
como también a los activos. Por ejemplo, pues este año hemos tenido algunas iluminaciones importantes, algunas más que vamos a tener en esta región, pues tratando de dar luz a aquellos grandes monumentos que en la región tenemos, ¿no? Creo que eso quizás es un poco simbólico, nos dedicamos a la luz, pues vamos a ser capaces de, Sí. con nuestra luz, alumbrar aquello que ya tenemos, que es solo darle color a lo que ya existe. Tenemos muchos monumentos, la verdad es que tenemos una historia tan tremenda aquí en Castilla y León, que podemos estar hablando y contando cosas continuamente. Sí, yo creo que nuestros embalses ya forman parte de esos monumentos. Claro, fíjate, antes estaba mencionando los documentos, nosotros vamos a buscarle documentales y cosas y los iremos metiendo poco a poco en nuestra página para sorprendernos, porque claro, ahora hablas de una presa y te parece una obra enorme, brutal, pero imagínate hace 100 y pico 125 años con que hacer un embalse con las herramientas de entonces es absolutamente milagroso que eso se haya podido hacer. O sea, realmente hay que poner en valor el esfuerzo de esos miles de personas que trabajaban, que se creaba un poblado para la gente que iba a construir el embalse. Ese poblado después se desmontaba, pero se creaba otro poblado que era para la gente que se quedaba a gestionar los embalses. Y hoy, pues la dinámica ha llevado que esos embalses se gestionan con decenas de personas. ¿Por qué? Porque la tecnología ha permitido pues que eso todo pues esté prácticamente automatizado. O sea, cómo han ido cambiando las cosas. Pero claro, si nos vamos 125 años atrás, y es nuestra satisfacción hoy ser parte de esta Iberdrola que cumple 125 años, es una maravilla estar en esta compañía hoy. Pensemos entonces el mérito que tenía la gente que lo diseñó y que lo ejecutó. Y que lo hacían para mejorar, y España no sería la misma si eso no hubiese pasado entonces. Bueno, yo entrevistamos a gente mayor en ocasiones y me acuerdo un alcalde que me decía, ya estaba muy mayor el hombre, y me decía que uno de sus grandes logros es que había llevado el agua al pueblo. Llevar el agua al pueblo no es lo que nosotros entendemos por agua, no es que en tu casa tuvieras, no, había conseguido llegar una fuente que estaba en el centro de la plaza del pueblo y de ahí se suministraba al pueblo. Y claro, eso nosotros ahora mismo no podemos ni imaginárnoslo, el tener que ir a la fuente a coger el botijo o la cántara, imagínate la luz, o sea, el tener luz en las calles, imagínate las calles todas oscuras, los inviernos con lo duros que son aquí y todas oscuras, sería tremendo. Miguel, ¿quieres contar algo más? O te voy a hacer una pregunta antes. ¿Qué nos espera la luz para dentro de unos años? ¿Qué avances vamos a tener? Bueno, yo creo que la luz es algo muy estable, ¿no? O sea, al final lo que va a ocurrir, muy estable en cuanto a lo que es lo mismo, es lo mismo hoy que hace 125 años. Lo que va a ocurrir es que dentro de ese proceso de competitividad nuestra región y España en general vamos a ganar competitividad en la medida en la que seamos capaces de descarbonizarnos. Porque vamos a conseguir tener una energía limpia, barata y nuestra, metida en nuestros procesos de producción, lo cual va a permitir tener una estructura de costes mucho más equilibrada, y esto en general para toda la industria, porque es que hoy normalmente los procesos de calor, por ejemplo, se está usando el gas, resulta que es que hasta 300 grados se puede utilizar perfectamente la energía eléctrica en términos competitivos, y eso va a permitir que cuando tú gobiernas parte de tu estructura de costes, tú eres independiente y eres más competitivo. Entonces yo creo que eso nos va a permitir a nuestro país en particular y a nuestra región en general ser capaces de ser más productivos y tener un entorno económico mejor y con ello más oportunidades para la gente. A ver si lo cuento. ¿Ha visto el cierre? Miguel Cabo, delegado institucional de Iberdrola en Castilla y León. Ha sido un placer que nos haya atendido, que nos haya explicado muchas cosas y ya hablaremos de muchas más cosas porque se han quedado pendientes, pues cosas como el apagón, muchas cosas se irá ocurriendo. Nos iremos, si me lo permite, seguiremos charlando. Perfecto, pues muchísimas gracias, es un placer para mí. Bien, muchísimas gracias. Amigos, les dejamos, mañana les contaremos más cosas. Un abrazo fuerte, hasta luego.